Muy buena tardecita y bienvenidos a esta 77ª edición de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Nos acompañarán hoy en diferido otra vez las voces de Leticia Mantiñán por un lado, Natalia Gauto y esta vez no en diferido, en piso, Silvia Nudelman, hablando un poco sobre, otra vez la estimulación temprana, pero algunas particularidades más ya se irán enterando conforme avance el programa. También va a haber otra sorpresita promediando el cierre del programa, pero por lo pronto podemos anticipar eso, sorpresita y nada más. Síganos en nuestras redes sociales, @infancias sin etiquetas en Instagram para enterarse con días de anticipación qué es lo que vamos a ir trayéndosle programa a programa, pero por lo pronto vamos a ir con algo de música. Vamos con un dúo francés, la banda se llama Justice y la canción es Dance. Escuchábamos entonces de este dúo francés Justice, la canción se llama Dance. Esta es una versión especial, digamos, no es la versión disco, no fue, si bien este fue uno de los cortes de difusión de ese disco que salió en 2007, esta es una versión especial. El título dice Rehearsal, que es como ensayo, y yo imagino que es una de las tomas que habrán hecho antes de alguna presentación en vivo, porque está bien, digamos, delimitada todo lo que es la melodía a través de un piano. Hay algunos cortes electrónicos, pero principalmente es eso, son voces y piano, así que una versión interesante. Pero sigamos con lo nuestro, que es este programa. Como anticipamos en la apertura del programa, tenemos invitados en diferidos. Primero vamos a escuchar entonces a Natalia Gauto, que me tomaría la molestia de presentarla, pero como es costumbre en este programa, nuestros invitados se presentan solos, así que Natalia Gauto. Buenas tardes, soy Natalia Gauto, profesora de Educación Especial, estimuladora temprana, especialista en neonatología y plurideficiencia. Trabajo en el Policlínico de la Policía de la Provincia, en el Gabinete de Atención Temprana y Psicomotricidad, y en el Servicio de Neonatología del Sanatorio Boratti. Soy parte del equipo de seguimiento de prematuros de alto riesgo. En el Gabinete de la Policía se atiende a hijos del personal policial. Las derivaciones son de los pediatras, de los jardines maternales, de los neurólogos, y se realiza una atención con un psicomotricista y los kinesiólogos. Se trabaja en forma interdisciplinaria. Nosotros atendemos ahí de acuerdo a la necesidad de cada niño en sesiones que pueden ser de una vez o 2 veces por semana, de acuerdo siempre a la necesidad de cada niño. En el sanatorio estoy en el equipo de seguimiento de prematuro, donde realizo todo lo que es el acompañamiento de los padres dentro del servicio. Cuando llega el niño prematuro o un bebé con algún tipo de secuela, nosotros lo que hacemos es acompañar a los padres, le enseño cómo abrir una incubadora, cómo tocar su bebé, cómo son los primeros pasos dentro de neonatología. Asisto a la mamá en todo lo que es el proceso de la internación de su bebé. También trabajamos desde la lactancia, los primeros cuidados, cómo puede sacar a su bebé dentro de la incubadora, cómo alzarlo, cómo tomarlo, cómo bañarlo, todo lo que tenga que ver con sus primeros cuidados. Una vez que el niño está listo para su alta, se dan las sugerencias y las charlas de los cuidados de lo que será en la casa. Y luego se continúa con el seguimiento del equipo de acuerdo a la necesidad de cada niño. En los casos de los niños con secuelas o prematuros de alto riesgo, nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria con psicopedagogas, kinesiólogas y pediatras. ¿Qué consideramos un niño prematuro de alto riesgo? A un bebé nacido antes de las 32 semanas y menor a 1.500 gramos. Escuchábamos entonces la voz de Natalia Gauto y nos acompaña ahora en piso Silvia Nudelman. Si nos querés ofrecer algunas palabritas, porque todos los invitados se presentan, vos no vas a ser la excepción. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Silvia Nudelman, soy especialista en atención temprana al desarrollo infantil, soy docente del profesorado de Educación Especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, integrante del equipo Infancias sin Etiquetas y también integro el equipo técnico de la Escuela Especial número 64 destinada a la atención de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista.
Sí, un detalle, también sos productora de este programa, eso también vale la pena, también vale la pena comentarlo. A lo largo de las distintas ediciones de este programa hemos tenido oportunidad de escuchar diferentes voces contándonos sobre su trabajo en los distintos espacios de estimulación temprana que ocupa cada uno. Pero según vos, Silvia, ¿qué cosas son comunes a el todo de la práctica en la estimulación temprana? Bueno, digamos, lo que sucede es que estuvimos escuchando a diferentes profesionales que ofrecen un mismo servicio, que es la atención temprana de la primera infancia, pero en diferentes espacios. Espacios escolares, espacios dentro de lo que es el Consejo General de Educación, pero también dentro del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, o también hubo una profesional que está dentro del IMEFIR, que es el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación de la Municipalidad de Posadas. Son distintos espacios que hay en común, que en todos esos espacios se ofrece prevención primaria y prevención secundaria en el abordaje de los trastornos del desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, prevención primaria cuando llega un niño, una niña con su familia, que por alguna cuestión durante el embarazo, la gestación o sus primeros meses de vida, puede llegar a tener un compromiso en el desarrollo. Y a eso le llamamos prevención primaria. Perfecto. Sigamos escuchando entonces a Natalia Gauto y vamos a seguir desglosando un poquitito más esto. Una vez que el niño está dado de alta, se continúa trabajando con todo lo que es el seguimiento. En el caso de que el niño se evalúa todos los meses y no se observa que haya ningún tipo de riesgo, la evaluación se hace 2 veces al mes hasta que el niño cumpla los 2 años. Con los niños que sí hay un riesgo o tienen una discapacidad o una secuela de la prematurez, se trabaja en forma interdisciplinaria con kinesióloga, musicoterapeuta, estimuladora temprana, pediatras. Hacemos la evaluación del niño y de ahí se trabaja 1 o 2 veces por semana, como les decía anteriormente, de acuerdo a la necesidad de cada niño. Cuando hablamos de edad corregida, hablamos de la edad gestacional del niño. En el caso, por ejemplo, de un bebé que nazca de 30 semanas, siempre se le va a restar las 8 semanas que le faltó para nacer. Un niño nacido a término se da entre las 38 y las 40 semanas. En el caso de un bebé que tenga 3 meses de nacido, la edad corregida será de 1 mes, porque se le restó las 8 semanas anteriores. Con respecto a todo lo que es la necesidad, como le decía, la necesidad de cada niño, nosotros vamos a evaluar qué es lo que el niño necesita con los demás terapeutas y trabajamos en forma interdisciplinaria. Cuando decimos que es importante la atención temprana, estamos hablando de la importancia de compensar y prevenir cualquier déficit o riesgo de padecer. Los beneficios del abordaje de la intervención temprana es compensar y prevenir cualquier déficit en el neurodesarrollo, estimular a través del juego, de la mirada, del sostén, de las diferentes áreas del desarrollo. El seguimiento se realiza de acuerdo a la necesidad de cada niño. Se realiza la evaluación y de ahí vemos qué es lo que el niño necesita y vamos trabajando en forma interdisciplinaria. Escuchábamos la voz entonces de Natalia Gauto. Y Silvia, en el bloque anterior vos nos estabas hablando de la atención primaria y la atención secundaria, ¿puede ser? Sí, la prevención primaria y secundaria, ¿no? Primaria. La prevención secundaria es cuando ya el niño llega con algún diagnóstico de algún compromiso patológico que va a provocar alguna alteración en su desarrollo. Y en ese caso se trata de evitar el menor impacto posible, ¿no? Acompañando a ese niña y su familia. Y a propósito también de lo que elaboraba Natalia Gauto en el audio que nos envió, muchos de estos espacios que hemos visitado son de acceso público, es decir, es el Estado en el que en muchos casos provee, no en todos, pero en muchos casos provee los recursos para esto.
¿Cómo es la conformación de los equipos interdisciplinares de estos espacios, teniendo en cuenta, bueno, que tiene que ser de acceso público y que los recursos los provee en mayor medida el Estado? Así es, bueno, las escuelas especiales tienen sus equipos interdisciplinarios, lo que facilita mucho la tarea, pero además siempre se trabaja en articulación con los centros de salud, con también si el niño está asistiendo a una institución que ofrece una atención pedagógica terapéutica, algunos centros que son privados, siempre se contacta con todos los profesionales, sean del ámbito público o privado, que se encuentren acompañando al niño y a su familia. O si es necesario sumar herramientas, recursos, se buscan estos espacios en los centros de salud, en el hospital de pediatría, la asociación de psicólogos. Siempre hay que encontrar esa ayuda que puede estar requiriendo el niño, y en general se consigue, hay respuesta de los profesionales, ¿no? Digamos, en ese sentido, entonces, cosas como, por ejemplo, el acceso a una hora social, a una hora médica, ¿es un limitante o no? Digamos, están facilitadas ciertas cuestiones, obviamente, si hay una cobertura social, pero también la salud pública nos brinda ciertos recursos también, el hospital de pediatría, como decía, y los niños que tienen una pensión por discapacidad también tienen una cobertura significativa desde la salud pública. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Silvia. Bueno, por favor. Y vamos a seguir escuchando a Natalia, pero con otro apellido, Natalia Lafourcade, hasta la raíz. Abre la ventana. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Escuchábamos entonces de Natalia Lafourcade, la canción es Hasta la Raíz. Y siguiendo con esta costumbre de los invitados en diferido que tiene este programa, la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar con Leticia Mantiñán, que es profesora de educación especial y especialista en estimulación visual. Si nos puedes contar un poco, Leticia, digamos, una pequeña presentación de qué es este espacio, con qué otras instituciones quizá también has trabajado, un poco. Bien. Bueno, me dedico y me desempeño en el Departamento de Estimulación y Rehabilitación y Prevención Visual del Centro de Rehabilitación, donde trabajamos con personas con baja visión. Atendemos a bebés de 1 mes hasta adultos mayores que han perdido la visión. Todos los rangos de discapacidad visual también, digamos, baja visión, completa. Tenemos la discapacidad visual, se puede dividir en moderada, severa sería ciegos. Claro, sí. Leve y moderada entraría el rango de baja visión. Esta área es baja visión. ¿Sí? Específicamente. Estimulación visual se dedica a abordar a los niños de 0 a 6 años, donde el desarrollo del sistema visual se da en esa etapa etaria, digamos, en ese rango de edad. Entonces se acompaña a los niños que tienen diagnósticos a patologías visuales que pueden derivar en ceguera. A modo preventivo se realiza estimulación visual, acompañar y ver cómo están esas funciones visuales en los niños. Y ya pensando quizá un poco en las figuras parentales, porque bueno, no siempre el padre biológico es la persona que acompaña al niño. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que su chico puede tener algún tipo de dificultad visual o algún problema visual? ¿Y cómo se llega desde ese primer momento, digamos, esa primera realización a este espacio? Si hay alguna derivación, ¿cómo es ese paso a paso? Bueno, primero, si tenemos en la familia un recién nacido,
lo primero que se hace es el primer control oftalmológico, que es durante los 3 primeros meses de vida. Se realiza un fondo de ojos, que ahí se ve si hay alguna enfermedad congénita o que se puede llegar a desarrollar en el niño, ¿sí? Es preventivo. Claro. Es sumamente importante, y si en la familia hay miopía, cataratas, diabetes o glaucoma, es otra que puede llegar a tener consecuencias en los niños. ¿Cómo nos damos cuenta que un bebé o niño ve mal? En los bebés, el primer contacto que se da con los padres es la mirada, ¿sí? Mientras está tomando teta o la mamadera, mira a la mamá, que esa es la distancia que ve un bebé recién nacido. Si el bebé no mira, quiere decir que hay dificultades visuales. Si el bebé se le mueven los ojitos involuntariamente de un lado al otro, hay algún tipo de dificultad. Si tiene un ojito que mira para afuera o para adentro, un estrabismo, también puede llegar a ver algún trastorno visual. Si la luz del sol le molesta demasiado, también. Por eso es primordial que se hagan en los 3 primeros meses el primer control. Y después generalmente al año se hace otro, para ver el desarrollo. En los niños también, si están mirando la televisión, si están usando la computadora o celular o tablet, que no es lo mejor. Si fruncen mucho el ceño, las cejas, tratando de enfocar o entrecierran los ojos, ahí quiere decir o que necesitan anteojos o algo está pasando. Si tienen dificultades para copiar del pizarrón en la escuela, si copian mal las palabras, también es un indicio que no ve bien de lejos. Si le pican los ojos, si le arde, si le duele la cabeza, son todos indicadores de posibles diagnósticos. No severos o enfermedades, pero por ahí sí necesita un anteojo, ¿sí? Claro, pero, o algún tipo de ayuda, digamos. Sí, pero es fundamental el control oftalmológico. Entonces, al primer año un control, 4 o 5 años otro sí o sí, claro, al ingreso a la escuela. Entonces, en primera instancia, se va con el niño a un oftalmólogo o algún profesional de la salud que, digamos, pueda ofrecer una aproximación, y después de eso, con ese diagnóstico, se acercan a ese espacio, o es el mismo médico el que establece el contacto con esta institución, o cómo es ese último paso. En general, los oftalmopediatras, si ven que hay algún diagnóstico que pueda derivar en discapacidad visual, o los chicos que nacen prematuros, a modo preventivo, los derivan a estimulación visual. Aunque no haya muchas dificultades, pero es para acompañar y tener un seguimiento de ese niño en cuanto a lo visual. Acá pasa mucho que viene mucha gente del interior o de Corrientes y antes de Paraguay, antes de la pandemia. Pero ahí viene gente del interior que dice, miran, y llegan acá sin ningún diagnóstico. Y muchos papás no van a la consulta, ahora con pandemia no están consiguiendo turnos en el hospital. Entonces empiezan a averiguar, terminan acá. Acá se hace una evaluación. Si no traen ningún papel y nosotros vemos que tiene dificultades para ver de cerca, de lejos, no reconoce algunas cuestiones visuales o imágenes, ahí la derivamos a la oftalmóloga del centro. El equipo de estimulación visual tiene una óptica y una oftalmóloga. La oftalmóloga lo evalúa, hace un diagnóstico y indica si necesita o no estimulación visual. En los casos de jóvenes adultos, mayores de 6-7 años, donde el sistema visual ya se terminó de desarrollar, se habla de rehabilitación visual. En general son entrenamientos cortos. Si la persona tiene visión útil, visión lejana, entonces se entrena para que la persona con baja visión pueda acomodar la cabeza, aprender a buscar, y en algunos casos se recetan ayudas ópticas, que son sistemas ópticos más complejos que los anteojos tradicionales, lupas para ver de lejos. En el sistema de cerca hay prismas, hay lupas con mucha potencia, y eso requiere un entrenamiento. La palabra entonces de Leticia sobre las precauciones a tener con los niños y la visión, y también algunas cosas a las que por ahí deberíamos estar particularmente atentos.
Y para profundizar quizá un poco de esto, se habló mejor dicho en este espacio sobre detección por un lado, se habló de escucha atenta, se habló de observación y en realidad algo que no hemos dicho es que cuando se dice esta, digamos, multiplicidad de conceptos, por decirlo de alguna manera, en realidad se está hablando de la misma cosa, se está hablando casi del mismo acto, por decirlo de cierta forma. Cuando pensamos en las infancias y en el trabajo con ellas, tenemos que tener la mirada y la escucha atenta, fortalecer los vínculos, porque lo que se establece con eso es ante todo eso un vínculo, y sostenerlos. Entonces, sí y solo si observamos que algo nos preocupa o nos llama la atención, bueno, por ahí debemos pensar en algún tipo de diagnóstico diferencial. Como nos decía Silvana también en programas anteriores, estamos hablando de sujetos en constitución. Repito, estamos hablando de sujetos en constitución. Y también parafraseando a la psicoanalista Gisela Untoiglich, los diagnósticos en niños deben escribirse con lápiz y con goma en mano. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Digamos, teniendo en cuenta la población de niños con la que trabajan en este espacio, dentro de ese espacio, ¿cuáles son las patologías más comunes? Ahora, en la actualidad, en los últimos años, está habiendo muchos casos de niños con discapacidad visual moderada, baja moderada, ¿sí? El 80% de las personas con discapacidad visual tiene baja visión y se puede prevenir. Antes, la mayoría de las personas, de los niños que nacían prematuros, quedaban ciegos. Ahora, con todo el avance de la tecnología y la atención en salud, los niños tienen, los bebés, mayores posibilidades de vida y de mayor calidad de vida. Eso hizo que muchos chicos prematuros, a pesar de que la retina se dañe, sus ojitos se dañen, tienen cirugías que hacen que posibilidades de mayor visión acompañadas de la estimulación visual. Uh-huh. Bueno, las enfermedades son retinopatía del prematuro, glaucoma infantil congénito, miopía degenerativa, cataratas congénitas. Hay algunos síndromes que involucran o afectan la visión, como el síndrome de Down y otros síndromes más complejos. Leucomalacia. Estamos teniendo muchos chicos que tienen nistagmus, que es el movimiento involuntario de los ojos. Es a causa de una lesión neurológica, agénesia del cuerpo calloso. ¿Influye el uso temprano de pantallas, de televisión celular en los niños, que es muy común? Sí. El otro día charlando con la oftalmóloga me decía que este último año, también en adultos, ¿no? Pero en niños más. Cantidad de chicos con problemas de visión, digamos, que se pueden prevenir o que no aparecen o se adelantan por el uso excesivo de pantalla. El ojo, digamos, está en descanso a 6 metros de distancia. A menos de esa distancia, ya el músculo está haciendo fuerza. Es como si tuvieras una pelotita de tenis 2 horas sosteniéndola. El músculo se satura, el ojo también, está todo el día trabajando, forzando. Los niños menores de 2 años recomiendan que no tienen que usar ni celulares ni tablets. A los 4 años recomiendan 15 minutos, a los 6 media hora, y así va subiendo el rango de edad y el rango de uso de pantalla. Que inclusive en la adultez el límite creo que es 1 o 2 horas, no es más que eso. Descansando cada 20 minutos. Sí, este año fue terrible para los chicos. Esto que vos decís de la familia, ¿no? Que es tan importante que interactúen con los niños y el trabajo que ustedes hacen con la familia y el niño. Uh-huh. ¿Qué tan importante es el abordaje temprano en estos casos? Y en caso que no lleguen a venir, digamos, ¿tiene muchas consecuencias para el niño o la persona? En general, sí. Uh-huh. Pero siempre hay excepciones. Depende mucho del contexto donde está ese bebé, porque muchas veces, digamos, hay familias que se las ingenian, que tienen muchos recursos como para sostener a este niño. Uh-huh. Pero en general no, porque es muy choqueante las noticias sobre discapacidad. Entonces necesitan contención, acompañamiento de un equipo que sostenga, ¿sí? Y acompañe. Sí, en general hay bastantes diferencias cuando hay
no hay atención temprana y llegan a ponerle a los 6, 7 años. Sí, lo ideal es empezar lo antes posible. Sobre todo, voy a hablar de mi área, sobre todo desde lo visual. Se nota mucho la diferencia de chicos que no tuvieron estimulación temprana a tiempo por cómo se desempeñan. En este espacio ustedes trabajan, digamos, con niños de 0 a 6 años. Después de este espacio, ¿hay un seguimiento en algún otro espacio o termina acá, digamos? En los casos que los niños tienen baja visión y tienen que seguir con su rehabilitación, digamos, en otros espacios dentro del centro, ahora se está dando mucho que van a la escuela, ¿sí? No van a escuela especial. Hay muchos chicos sí que van al Instituto Taller para No Videntes, que ahí sí o sí se tienen que alfabetizar en braille, toda una metodología específica. No hacemos ni inclusión ni nada. Claro. Lo que hacemos es evaluar al chico a principio de año. Generalmente tiene o maestras de apoyo, psicopedagogas por afuera. Entonces lo que nosotros hacemos es dar sugerencias, hacer un informe visual de cómo ve ese niño. Si puede ver las letras del pizarrón, qué tamaño, si necesitan adaptaciones o ayudas no ópticas, ¿no? Una lámpara para iluminar el cuaderno. Si necesita mucho contraste para ver mejor. Digamos, en base al informe que ustedes le acercan a la escuela, es la escuela la que brinda las respuestas de la inclusión caso por caso. Tal cual. Nosotros no hacemos inclusión, sí acompañamos, damos las sugerencias, el informe y qué adaptaciones específicas de nuestra área tiene que hacer para que el chico se pueda desempeñar escolarmente, ¿no? En nivel primario y secundario sería eso. Sí. Sí, porque muchas veces hay que ajustar las distancias, los tamaños, los anteojos. Entonces siempre conviene, además del control oftalmológico periódico, la evaluación visual. En los casos que hay deterioro o que el diagnóstico es degenerativo. ¿Sí? Leticia Mantiñán contándonos un poco sobre los niños con quienes trabajan en el Centro de Rehabilitación y Habilitación del Ciego, que ese es en realidad, como ya lo dice, el nombre completo, así como algunas de las patologías que presentan. Un comentario que podemos sumar a las listas de precauciones y recomendaciones que también hizo la profesora es el tema de la llamada luz azul. Leticia hizo hincapié en cómo afecta a los ojos y el cansancio muscular en particular, pero otro efecto adverso que acarrea también es, que es poco conocido inclusive, la modificación del ciclo del sueño. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tiene que ver con lo que se conoce como la temperatura de la luz, que es algo que uno puede ver, por ejemplo, en la cajita de los focos cuando uno los compra. Dependiendo de la potencia en watts, primero, esto varía, pero por lo general una luz fluorescente ronda los 3400 Kelvin de temperatura aproximadamente. Un atardecer, por comparación, anda en los 2000 Kelvin y la luz de sol natural, un sábado a las 3 de la tarde despejado, 4500 Kelvin. ¿Por qué es esto importante? Nuestro organismo evolucionó hace millones de años para tener una respuesta natural a la exposición a la luz solar. Esto es exposición cuando la luz entra al ojo, digamos. Si uno tiene el brazo afuera por la ventana y le pega la luz, no es lo mismo. Uno tiene que poder ver esta luz blanca. Y por encima de una determinada temperatura, dentro del organismo se secreta una hormona que nos mantiene alertas y despiertos. Cuando el sol se esconde y todos los niveles de luz alrededor nuestro bajan, esta hormona deja de secretarse, por lo que el organismo va cambiando su sistema lentamente, acomodándose para, la cena, dormir, etc. Dijimos antes que la luz del sol ronda los 4500 Kelvin de temperatura y un atardecer alrededor de los 2000 Kelvin, ese es más o menos el nivel al que cae. ¿Quieren saber cuál es la temperatura de la luz en las pantallas de celular? Obviamente varía de teléfono a teléfono, ni hablar de los monitores de computadora, cada modelo tiene niveles diferentes, uno puede modificar eso, ya no vienen con perillas, en su momento venían con una pequeña perillita, uno la giraba y le bajaba el brillo, ahora es una configuración en la misma computadora, pero en promedio la luz blanca de un smartphone es de entre 5000 y 6500 Kelvin.
La recomendación sería entonces no usar el teléfono en la cama antes de dormir, dado que el cuerpo, al ser estimulado por esta luz brillante, vuelve a secretar esta hormona diurna, lo que trae problemas para conciliar el sueño, que es sumamente importante para la salud, aunque no lo crean. Y bueno, una solución posible es ponerle un filtro desde una aplicación. Uno entra a la tienda online del teléfono, ya sea Android, ya sea iOS, por iPhone, se baja la aplicación, le pone un filtro y eso reduce un poco el brillo para que el impacto no sea tan fuerte. Pero sigamos escuchando a Leticia. Después ya, inclusive por fuera un poco de la estimulación temprana en particular y hablando ya más en general. Tengo el recuerdo de un taller que se brindó en la Universidad Nacional de Misiones sobre comunicación de la discapacidad y nos habló un profesor de Buenos Aires, no vidente, que nos contaba una anécdota de, bueno, el fumador miles de veces salía de cursar o de dar clases o lo que sea y se paraba en la vereda a fumar un pucho y era muy alto el número de gente que o le ofrecía para cruzar la calle o directamente lo agarraba del brazo para llevarlo al otro lado y le decía, no, yo estoy sentado acá en la vereda, estoy parado fumando, no quiero cruzar la calle. ¿Cómo podemos, digamos, empezar a desarmar esta idea del imaginario popular de, hablando mal y pronto, ayudemos al ciego, o qué otros ejemplos de este tipo de comportamiento hay y nos puede decir que, bueno, no hagamos esto? Primero que nada es acercarse a una persona. ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Listo. Es eso. Digamos, a partir de la base de que el otro individuo es ante todo una persona. Creo que eso va a ser la diferencia para que se vayan modificando un montón de estereotipos o conceptos. Siempre el respeto, teniendo en cuenta que eso es una persona que puede manejar su libertad, decidir. En el caso estoy hablando de la discapacidad visual, ¿sí? Porque después personas con discapacidad, hay diferentes personalidades, ¿sí? Tenemos los introvertidos, los exagerados, ¿sí? Los malhumorados. Por ahí yo me acerco, ¿necesitas ayuda? Me contesta muy mal, ¿sí? Se enoja. Pero eso no tomarlo como, todos los ciegos son malhumorados, no. Claro. Esa persona justo, o tenía un mal día, como todos nosotros. Pero me parece que pasa por acercarse y preguntar. Y otra cosa que me parece que me quedó un poquito picando, hablando sobre esta cuestión de los adultos jóvenes o las personas, sí, adultas, no solamente adultos jóvenes, que desarrollan una discapacidad visual. En el ámbito universitario, en primaria y secundaria, se elabora un informe, se le acerca a la escuela trabaja en la inclusión. ¿Hay un proceso similar en la universidad para este acompañamiento? ¿Hay un seguimiento de algún tipo para este tipo de casos? Baja visión, en general, digamos, como esta persona ya transitó su escolaridad, sabe qué adaptaciones necesita, y ahora con la ayuda de los celulares, toda la tecnología que hay, que tienen funciones específicas para la discapacidad visual, eso nos ayudó mucho a las personas con discapacidad y a nosotros que nos dedicamos a esto. Los chicos, el anteaño se dio el caso de un joven que está estudiando en Montoya, que fue participante acá del centro, hizo toda su rehabilitación, se rehabilitó, se le dio el alta y empezó la carrera. Cuando empieza la carrera se empiezan a ver por ahí que, necesita muchas adaptaciones en materiales y demás. Todo lo que es bibliografía, digamos, los profes, él sabía que debe pedir el material de determinada manera para que su computadora el lector lo pueda leer y demás, todo las aplicaciones, ¿sí? Claro. Los software. Entonces, en ese sentido es responsabilidad del docente, digamos, proveer ese material o a dar ese y es un ida y vuelta, claro, es un ida y vuelta. Yo, profe, me ocupo de que el conocimiento que yo te voy a dar o la bibliografía te llegue, sea la adecuada, y el alumno también es responsable de aprender, digamos, de buscar los recursos, las herramientas, de no quedarse. En este caso, este alumno volvió al centro buscando ayuda, digamos. A ver, ¿cómo podíamos hacer? Las profesoras se acercaron para ver cómo le podían ayudar, cómo se podía adecuar, adaptar el material,
Y ahí se generó desencadenó en unas jornadas que vino un matemático ciego, no sé si escucharon Montoya, pero fue todo por personas, profesoras que estaban preocupadas por el interés y el respeto por otros. Por ahí preguntarte hoy, vos hablabas de trabajaban como un equipo, ¿no? Sí. Y a veces, cuando el caso lo ameritaba, ustedes trabajaban con el área de atención temprana. A mí me interesaría saber cómo está compuesto ese equipo, porque por ahí, pensando en los jóvenes adultos, ¿no? Que llegan a este espacio, ¿no? Y pensando, ¿no? De que es una noticia muy fuerte, digamos. Hay una psicóloga. Sí, el centro, digamos, tiene un equipo muy completo a nivel nacional en cuanto a discapacidad visual. Tenemos una suerte bárbara y encima es gratuito. Está como el equipo psicotécnico, que junto con el área de estimulación visual hacemos las admisiones, las entrevistas, los seguimientos, psicóloga, psicopedagoga, psiquiatra, médico clínico, trabajador social. ¿Sí? Y el estimulador visual. Después, cuando está este departamento, que es la estimulación, rehabilitación y prevención visual, pues la oftalmóloga, la óptica, y somos 2 rehabilitadoras visuales. Está el departamento de rehabilitación de atención temprana, que está atención temprana propiamente dicha o estimulación temprana, que trabajan con bebés hasta los 2-3 años y después pasan a psicopedagogía inicial, que trabajan hasta los 5 o 6 años. Después tenemos el área de rehabilitación básica, que es orientación y movilidad, donde aprenden a usar el bastón, psicomotricidad, que es para los niños que todavía no tienen la destreza física como o esquema corporal para empezar a usar el bastón. Para la gente con discapacidad visual es sumamente importante la actividad física, adultos, jóvenes, niños, todos, una cuestión de movimiento, reconocimiento del espacio. Les ayuda muchísimo en la rehabilitación. El otro área es actividades de la vida diaria, que es aprender a desenvolverse en la vida cotidiana. Está musicoterapia, tiflotecnología, dispositivos, computadores y dispositivos informáticos nuevos que se renuevan. Otra área es biblioteca, donde se enseña braille y después hay una biblioteca, mucha bibliografía traducida en braille. Hay un lector que convierte los textos en PDF y después se puede imprimir en braille. Y los talleres, carpintería, encuadernación y arte. Y pastoral, aparte de acompañamiento desde la iglesia. Entonces puede ser que con el niño que vos trabajes o la persona que vos trabajes en esta área también esté trabajando en otra de esas áreas que vos mencionaste. Digamos, va circulando. Está acá y en general está también en atención temprana cuando son bebés. Si tiene tratamiento afuera de atención temprana, se trabaja solo estimulación visual y atención temprana por fuera, el hospital, otra escuela. Después, cuando termina ese ciclo, pasa a psicomotricidad, a musicoterapia, a algún taller, a BD, dependiendo las necesidades y gustos de cada participante. Si vemos que tiene necesidad o le gusta la computación o tiene inclinación por eso, bueno, se le brinda ese espacio. Aprovechándonos que estamos por ahí en el área, como decías, de prevención, ¿qué por ahí nos podrías recomendar para...? Prevención en salud visual, hace poquito fue el día de la prevención, de la salud visual. Controles una vez al año, cuidarnos del sol. Si estamos con la compu o dispositivos, tratar de cada 20 minutos tomarnos un descansito de 1 o 2 minutos. La vista descansa, la visión a 6 metros de distancia. Tenemos que mirar un punto fijo a 6 metros. Ahí relajamos los músculos del ojo. Y después retomamos. Buena postura. No, más que nada eso, los controles oftalmológicos. Porque con eso se previenen. Eso es primordial, ¿no? Sí, en los niños, el control. Al nacimiento, un fondo de ojo. Y después, antes de empezar jardín o primaria. De acuerdo a lo que diga el oftalmólogo, cada año. Adultos también, una vez al año sí o sí. Escuchábamos entonces el último bloque de la entrevista que le realizamos a la profesora Leticia Mantiñán. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, Leticia. Pero vamos con la sorpresa que teníamos para hoy, ¿les parece?
pasa cuando nos imaginamos? Cuando nos imaginamos, podemos imaginar lo que queramos. Divertirnos, como imaginarnos cantar, imaginarnos jugar, imaginar todo lo que queramos. Eso sirve imaginar. Cuando imaginamos, nuestro cerebro hace un dibujo y nos lo muestra con como esas cosas que tienen videos y que se muestran en una pantalla gigante. Cuando imaginamos, hay ilusiones en nuestra cabeza. Cuando imaginamos, se nos ponen 3 puntitos, uno más grande que el otro, y después ahí imaginamos dibujitos, animaciones. Cuando imaginamos, pasa que se nos aparecen imágenes en nuestra cabeza de lo que estamos pensando. Cuando imaginamos, la imaginación no tiene límites, así que podemos imaginar cualquier cosa. Cuando imaginamos, el cuerpo piensa cosas lindas que nosotros queremos hacer o cosas así. Cuando nos imaginamos, podemos imaginar lo que queramos. Divertirnos, como imaginarnos cantar, imaginarnos jugar, imaginar todo lo que queremos. Eso sirve imaginar. Esa era la sorpresa. Abre palabra. Las voces les pertenecen a los niños, concretamente nombre sin apellido: Marlon, Micaela, Candela, Lorenzo y Rosario. No necesariamente en ese orden, pero eso era lo que escuchábamos. Otra vez, y como al principio del programa, síganos en redes sociales, @infancias sin etiquetas en Instagram, donde se pueden ir enterando semana a semana qué vamos preparando. También, bueno, qué hicimos, porque como a lo largo del programa, quizá no lo digan lo suficiente, pero está bueno mencionarlo, este es un espacio que tiene su propia historia, quizá no aquí en la radio, pero por fuera hay una muy rica historia, así que a través del Instagram es, bueno, una buena primera aproximación a la historia de este proyecto. Agradecimientos a Leticia Mantiñán y Natalia Gauto por las entrevistas, a Miguel por Abre Palabra y a Silvia Nudelman por sumarse al piso. Hoy estuvieron Silvana Cardoso en la producción de piso junto a Pedro Sosnávar, como todos los jueves, en la operación técnica. Y nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir con una última canción y nos veremos el jueves próximo. Vamos a escuchar otra vez de este dúo francés Justice. La canción se llama On and On. And On. And On.